Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniela Espinosa y nombre de mi compañero es Diego Palacios. Estamos en la Universidad de las Américas y queremos intervenir con ustedes con una pequeña diapositiva de Derecho Informático con respecto a la protección de datos personales que las personas poseemos. A continuación les voy a explicar yo un poco sobre qué son la protección de datos, qué es un banco de datos y otros temas importantes, y posteriormente mi compañero les contará muchos aspectos importantes que de igual manera son relevantes para este tema. Los temas que vamos a tratar en esta presentación es la importancia de la protección de datos, la diferencia entre el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos, el bien jurídico protegido que nace de la protección de datos y el derecho al olvido. La importancia de la protección de datos. Como sabemos, la protección de datos y la importancia en sí, que es el tema para tratar, es que como personas tenemos un derecho fundamental que es la protección de nuestros datos personales frente al conocimiento de la población en general, de los ciudadanos. Esto quiere decir que yo como persona natural o física, natural o jurídica, puedo tener el derecho a que las demás personas no conozcan mis datos que están contenidos dentro de dentro de una base de datos específica. Para la ley francesa, la protección de datos se conoce como las informaciones que permiten directa o indirectamente identificar a la persona física a que se refieren, con independencia de que su procesamiento haya sido por una persona física moral. Esto quiere decir que es muy importante proteger los datos, ya que en caso extremo de que uno de los datos personales de cierta persona salga a la luz, las personas que necesitan saber estos datos para cometer, por ejemplo, un delito, van a poder tener mucho más acceso y van a conocer mucho más sobre la persona a la que quieren atacar. Es muy importante tener protección de datos en este sentido, porque en realidad últimamente, en estos últimos tiempos, con la globalización y la tecnología, los delitos tecnológicos han avanzado de una manera desmesurada. Entonces es importante que los legisladores le hayan dado una protección a los datos personales de cada ciudadano. Es por eso que cada persona y cada usuario de las redes sociales, de los datos, por ejemplo, las de instituciones públicas, del IES, del SRI, deben tener una responsabilidad compartida entre sí, saber cómo utilizar los datos, saber a quién se entregan y no dar un mal uso, ya que esto podría generar o acarrear consecuencias negativas para la persona de la que se poseen los datos. ¿Qué es la protección de datos? Es un derecho fundamental de las personas de proteger su intimidad y privacidad de actos que provengan del almacenamiento de los mismos. Como dije anteriormente, en la actualidad hay normativa y hay leyes que protegen los datos de las personas, y esto es una iniciativa que nació del órgano legislador del Estado. Basado en el derecho fundamental a la libertad, nace el derecho individual a la intimidad respecto del procesamiento manual autónomo de datos. En el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, se detalla con más minuciosidad esta protección de datos. Antonio Pérez, un doctrinario, define a la protección de datos como el conjunto de bienes e intereses que pueden ser afectados por la elaboración de informaciones referentes a las personas identificadas o identificables. Ahora bien, ¿qué es un banco de datos? Un banco de datos es el conjunto de informaciones que se posee dentro de una misma, dentro de un mismo soporte, para facilitar el acceso a dicha información. También se puede decir que un banco de datos es, por ejemplo, un celular o en la biblioteca los archivos donde se tienen ordenados los libros y ese tipo de cosas. También es un banco de datos, pero diferente al banco de datos que estamos
actualmente topando el tema. Este es un banco de datos que guarda datos personales de las personas como número de identificación, dirección donde vive, dirección del trabajo, cuántos hijos tiene, cuánto declara, por ejemplo, el SRI, cuánto declara una persona anualmente. Y son datos muy importantes que deben ser reservados porque son datos que si llega a tener otra persona que no es la interesada puede llegar a cometer delitos como comentamos anteriormente. A lo largo de la vida, una persona es objeto de innumerables formas de identificación que se registran en varias instituciones, como lo había mencionado, en el SRI, en el IES, en los ministerios, por ejemplo en la fiscalía. Es muy fácil que si tú cometes un delito, llegas y te toman los datos y automáticamente la computadora te despliega toda la información de la persona que está siendo procesada. Ahora mi compañero les va a tratar un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Diego Palacios y yo voy a hablarles a continuación sobre lo que viene siendo la base legal. Tenemos nuestro respaldo básicamente en la Constitución de la República en el artículo 66, numeral 19, en el que dice que se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter, así como una correspondencia de protección, la correlación al archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirán la autorización del particular o ya sea por un mandato de ley. Esto nos quiere decir que la Constitución y la norma magna mismo nos está resguardando de cualquier tipo de vulneración que tengamos de nuestra información, por lo cual se necesita que exista una previa aceptación del individuo para que utilicen esa información, obviamente un mandato, que la ley mismo lo disponga, para así poder seguir a cualquier tipo de trámite que se pueda dar durante un periodo o dentro de un proceso judicial. A continuación les voy a hablar sobre el derecho de la privacidad. Este nos dice que es la garantía o facultad de control sobre la información, es decir, no es que es la sola información albergada en un sistema de computación, sino también un soporte que permita la utilización, almacenamiento, procesos y el acceso. Esto puede ser una base de datos que, por ejemplo, tenga una universidad, sobre todo la información de los estudiantes, cédulas, estado civil y tipo de ingresos, de egresos económicos que poseen. Todo ese dato, esa base de datos, como dije, tiene que ser restringidos y debe haber mucho sigilo al manejo dentro de estos. En algunos países la protección de datos se encuentra reconocida constitucionalmente, como es el Ecuador, en su artículo que les mencioné anteriormente. Esta se le reconocerá como un derecho humano y otros simplemente lo toman o lo consideran como unos aspectos legales netamente. La protección de datos. Les voy a hablar sobre la protección de datos, que es la protección intelectual de los bancos de datos sobre nuestros propios datos. Señala que los datos son dispositivos electrónicos de datos y de información. Como mi compañera le señaló, puede ser un teléfono inteligente en el cual tenemos nuestra información personal o de muy bien detallada, que se manejaría en el diario sin ningún inconveniente, pero es de uso individual y personal. Esto implica una organización, un sistema de manejo de base de datos, un control que permite a los usuarios ingresar al mismo de acuerdo a los derechos de acceso y una administración o manejo de datos, un diseño de la base de datos y de su estructura, así como la selección e implementación de un software que permite operar. Ahorita estamos hablando ya de software, esos básicamente son unos programas específicos que podemos registrar toda nuestra información y así mantener un control adecuado de esta o de las personas que ingresen a esta misma. Ahora voy a hablarles sobre un bien jurídico protegido. Estos se encuentra dentro de los derechos fundamentales. Esto dice que el Estado de Derecho lo entendemos en una medida en que el Estado ofrece una protección a la sociedad y para este fin ha de sujetarse rigurosamente al imperio de la ley, con lo cual aquellos intereses sociales que ameriten ser protegidos por el Estado se denominarán bienes jurídicos. La ley misma nos está respaldando en este caso a que nuestra información personal sea protegida de cualquier otro tipo de que se le pueda dar uso. Para iniciar, por ejemplo, procesos judiciales, nos pueden tomar nuestra base de datos y así tendremos un control adecuado de un seguimiento del proceso. A continuación les voy a hablar sobre el derecho al olvido.
Este básicamente es el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, honor o a la propia imagen. Este derecho al olvido es muy importante. Como vimos en la película, esto se aplicó dentro de la misma, la cual nos hablaba sobre el derecho a olvidar las cosas, que en el caso del Estado fue para su intimidad, el honor y la propia imagen que iba a dar a presentar a los demás países. Esta también se le considera como una información obsoleta y esta debe cumplir con los requisitos de educación y pertinencia para que esta deba ser expuesta o aplicada para restringir el tipo de información. Con esto hemos concluido básicamente nuestra exposición. A continuación mi compañera va a contar alguna cosa sobre sus temas. Bueno, solo como para finalizar la presentación, creo que es importante comentarles un poco que, puntualizando el bien jurídico que protege la protección de datos, son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son el bien jurídico que protege la protección de datos. Los sujetos que son los sujetos de protección de este bien jurídico son las personas físicas, las personas naturales o jurídicas, porque también pueden ser las empresas o compañías que guardan información que es de su empresa y que no quieren que sea divulgada a terceras personas. Otro aspecto importante es mencionar la diferencia entre el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos. Considero que el derecho a la protección de datos nace y se fundamenta en el derecho a la privacidad, ya que el derecho a la privacidad es la facultad que tenemos nosotros como seres humanos de que nuestros datos sean reservados ante cualquier persona que vaya y lo solicite. Es por eso que la protección de datos nace podríamos decir que el derecho a la privacidad es el derecho principal y de este se deriva el derecho a la protección de datos. Con esto acabamos nuestra presentación, esperemos que les sirva muchísimo para su estudio y muchísimas gracias.